Pablo Zambrano, ante todo, ¿qué tal receta nuestra señal? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias, un gusto saludarles. Está todo muy bien, claro y fuerte y una muy buena mañana para todos y un inicio de semana espectacular también. Ese es el deseo también que le extendemos a todos quienes están ya enganchados a nuestra señal. ¿A usted le gusta el fútbol o no? Claro que sí, por supuesto, futbolero, así es que estamos con este sabor A ver, muy sí, agrio del fin de semana. decíamos hace un momento, antes de entrar en materia, ¿no? Decíamos hace un momento que el deporte ecuatoriano vive un gran momento. El deporte, ¿no? Las diversas disciplinas, a excepción del fútbol, ¿no? Porque tenemos buenos resultados, estamos logrando, hasta el momento tenemos 40 atletas ecuatorianos que nos van a representar en las Olimpiadas de Tokio, allá en Japón, ¿no? Pero lamentablemente en el fútbol no nos va tan bien a nivel de nuestra selección, ¿no? Así es. Esperemos que en las eliminatorias ahí nos vaya bien ya en la siguiente jornada después de esta Copa América, en la cual nunca nos ha ido bien en la Copa América. Sí, sí, lamentablemente. Pero bueno, esperemos. Anhelamos de que podamos ir de alguna manera pues dándole un giro diametral a la situación que actualmente no es de lo mejor. Son las 8:03. Tal vez arrancar este diálogo consultándole porque sé que hay mucho interés, por supuesto, entre los representantes de los gremios productivos de nuestro país por conocer en detalle cómo avanzan estas conversaciones para poder afianzar este acuerdo comercial con los Estados Unidos. Había voces, ¿no?, que decían en este momento no es prioridad de la administración Biden e incluso en el Congreso de los Estados Unidos de poder dejar ya pulido totalmente un acuerdo comercial. Básicamente, ¿qué es lo que se ha avanzado? ¿Cuál es el camino que se avisora? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Justamente la semana anterior estuvimos una delegación del sector privado, exportadores, comerciantes, industriales, acompañando al viceministro de Comercio Exterior en los diálogos. Tuvimos más de 15 reuniones con distintas autoridades, tanto públicas como privadas en Washington, con el objetivo justamente de seguir avanzando en la negociación comercial. Como todos conocemos, en el 8 de diciembre del año anterior se firmó este acuerdo de primera fase entre Ecuador y Estados Unidos que contempla 4 aspectos esenciales. En primer lugar, la facilitación del comercio. En segundo lugar, mejorar las prácticas de regulación. En tercer lugar, la lucha anticorrupción. Y en cuarto lugar, los beneficios para las MIPYMES. En ese sentido, una de las reuniones más importantes fue justamente con el Servicio de Pequeños y Medianos Negocios, con la Administración de Pequeños y Medianos Negocios de Estados Unidos, con quien nosotros le transmitimos esa importancia que tiene un acuerdo comercial para los pequeños y medianos negocios como un mecanismo de desarrollo. De igual manera, reuniones con el representante para el hemisferio occidental, Daniel Watson, del Departamento de Comercio del USTR, así como también reuniones con el BID, con la Asociación de Granos, con la Asociación de Productores Porcícolas de Estados Unidos, con la Asociación también de Productores de chocolates, confites, entre otros. Es decir, fue una serie de reuniones muy importantes en las cuales lo que se está haciendo es seguir promoviendo la consecución de un acuerdo comercial que, como todos sabemos, es un tema que tiene etapas, que tiene procesos, pero la noticia más importante es que esto está continuando y de hecho para el último trimestre del año 2021 de este año, es decir, en los meses de octubre, noviembre, está previsto tener nuevamente por cuarta ocasión el Consejo sobre Comercio e Inversiones, del TIC, que es otro paso hacia adelante dentro de este proceso de acuerdo comercial. Ahora entendemos que esto es gradual, ¿no? Pero la pregunta que salta inmediatamente es, ¿qué tanta receptividad encuentran ustedes en Washington al momento de mantener las reuniones a nivel de sus colegas empresarios y también con las autoridades estadounidenses? Mire, los colegas empresarios, como por ejemplo la Asociación de Granos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre otros, están apoyando decididamente el acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque hay una complementariedad entre Ecuador y entre Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, en números en la balanza comercial ha sido positiva siempre para el Ecuador. Para darles una idea, en el año 2019 exportamos 6.700 millones de dólares e importamos
justamente 4.300 millones de dólares. Hubo una balanza comercial muy positiva. En el año 2020 exportamos 4.700 millones y de Estados Unidos importamos 3.600 millones de dólares. Es decir, siempre ha habido una balanza positiva y somos una economía complementaria. Por eso entonces hay esta oportunidad y esta posibilidad de que Ecuador tenga este acuerdo comercial definitivo. Y en Estados Unidos también lo ven como una interesante oportunidad en virtud de que Ecuador es el único país de la costa del Pacífico que no tiene acuerdo comercial con los Estados Unidos. Además de que la situación política, geopolítica en la región obviamente está muy tensa en ciertos países. Vemos las protestas de Colombia, las elecciones en Perú, la Asamblea Constituyente en Chile. Y Estados Unidos lo que quiere también es utilizar este mecanismo del acuerdo comercial como una potente arma para el desarrollo de la economía de nuestros países. En ese sentido, el acuerdo comercial servirá también como un mecanismo de reactivación post-COVID. Claro que sí, y definitivamente el tema de la efervescencia política que se vive en esta parte del hemisferio también pues tendría algún tipo de ingrediente adicional para esta situación, que era justamente lo que le iba a preguntar, pero se me adelantó. 8:08. Ramiro Cepeda con otras inquietudes para nuestro invitado, el presidente de la Cámara de Industria y Producción, Pablo Zambrano. Pablo, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda acá desde el Manso Guayas. A mí me queda una duda y se la expongo en esta diferencia de la balanza comercial que tenemos con Estados Unidos y que compramos menos de lo que vendemos. ¿No hay una limitante por la carga arancelaria que haya ciertas importaciones en nuestro país, lo que vuelve también un poco inatractivo el hecho de no importar desde ese país cosas que a veces se necesitan por la fuerte carga arancelaria? ¿Este no es un ingrediente exógeno que altera una balanza comercial justa? Muchas gracias, Ramiro, por la pregunta. Es muy importante lo que usted señala. Siempre dentro de un acuerdo comercial hay que hacer ese análisis justamente de los aranceles, ¿no es cierto? Y ver cómo nosotros podríamos generar eficiencias de lado y lado, es decir, cómo Estados Unidos puede encontrar oportunidades en Ecuador y cómo Ecuador puede encontrar oportunidades en Estados Unidos. En ese sentido, si bien es cierto, hay un sistema de aranceles entre los dos países, también vemos que hay una complementariedad y hay una amplitud que sí se puede dar sin duda entre los dos países. Por lo tanto, creo que el balance es positivo en lo que tiene que ver con ese intercambio comercial. Nosotros de Estados Unidos básicamente lo que importamos son ya derivados refinados de petróleo, por ejemplo, importamos de igual manera maquinaria, es decir, bienes con alto valor agregado, mientras que las exportaciones nuestras básicamente son de frutos como el banano, ¿no es cierto? Productos procesados ya como el camarón y como el pescado, flores, entre otros. Pero el cacao también es importantísimo, pero creo que ahí se puede abrir una importante ventana de oportunidades para medianos y pequeños productores, por ejemplo, en el área manufacturera. Ciertos tipos de textiles tienen una oportunidad en Estados Unidos. De igual manera, la industria del plástico podría también tener cierta apertura, así como también la industria metalmecánica, el acero, el aluminio, entre otros, que viendo los mercados y viendo la especialidad en la que podría darse esta industria manufacturera, podríamos tener justamente un acceso a Estados Unidos. Lo que hay que trabajar internamente en el Ecuador es en una agenda de competitividad, lo cual ya lo estamos haciendo con el ministro Julio José Prado, ya que tenemos que ganar competitividad, generar esas eficiencias, por ejemplo, a través de bajar costos, si es que nosotros desde el propio sector privado actuamos más en conjunto con los denominados clústeres, ¿no es cierto?, productivos, que son tan importantes para generar mayores eficiencias en la economía. A eso iba dirigida mi segunda pregunta, el bajar costos productivos. Los costos internos en nuestro país son bastante altos. Por ejemplo, la carga tributaria es desmedida, desordenada,
que implica al sector productivo gastar en el proceso de consolidación de cuentas, de presentar informes, reportes al Servicio de Rentas Internas, toda una terminología que asfixia. De ahí también la carga laboral es asfixiante y se está cocinando ambas cosas en el Ejecutivo. Primero, una reforma tributaria integral que facilite y dé las herramientas para que estos procesos terminen siendo ágiles y prósperos. Y también el sector laboral se está trabajando en un proyecto de ley para poder acceder a trabajo a la gente que no tiene, sin alterar el Código del Trabajo, es decir, sin mover el estamento laboral que rige actualmente, sino crear uno nuevo para quienes no poseen trabajo. Entonces, estas dos herramientas que se les están entregando o que se están preparando para la entrega, ustedes tienen conocimiento, se está socializando con ustedes, ¿cómo ven estas ideas que se están proponiendo por parte del Ejecutivo? Mire, nosotros todavía no conocemos a ciencia cierta cuál es el planteamiento en materia impositiva, en materia tributaria, ni tampoco en materia laboral. Lo único que conocemos son grandes, digámoslo así, pinceladas, si cabe el término, ¿no es cierto? Es decir, temas muy gruesos que lo que pretende es hacer una simplificación tributaria, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Pero también habría que pensar en cómo podemos incorporar, por ejemplo, al negocio informal, a que los negocios informales paguen impuestos. Eso es algo fundamental, eso es algo esencial. No puede ser que los impuestos pague el mismo sector, digamos, privado formal, que como usted bien mencionaba, se toma mucho tiempo en la determinación, en la liquidación y en el pago de los impuestos, en virtud de que existe una normativa, digamos, muy agresiva, muy exigente, y muy desordenada en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, perdón. Y en el ámbito laboral tuvimos ya una reunión nosotros con el ministro de Trabajo, con el arquitecto Patricio Donoso, quien obviamente nos señaló en grandes términos que la idea es presentar una propuesta que lo que haga es incorporar a ese número tan grande de ecuatorianos, a ese 67% de ecuatorianos que no está en el sector formal de la economía, que está o en el desempleo o no tiene lo que se denomina condiciones de trabajo justo, de trabajo digno. Y esto creo que es algo muy importante. Hay segmentos de la población que están atravesando, que son los más afectados por este empleo informal, como son los jóvenes, como son las mujeres. Por lo tanto, es fundamental que tengamos una normativa laboral que permita la inserción de estas personas, que son la gran mayoría, son casi un 70% de ecuatorianos que lamentablemente no tienen un trabajo fijo para el sector formal de la economía. Esto nosotros lo vemos como una necesidad esencial, sobre todo por la paz social que debe garantizarse en el Ecuador, y esto se lo obtiene a través del empleo y de la satisfacción de las necesidades básicas y elementales de la población. Un elemento distorsionador dentro del proceso de exportaciones y de exportación son las importaciones, es el 5% a la salida de capitales, que termina siendo lesivo para cualquier proyecto porque las rentabilidades de las inversiones que los extranjeros pretenden tener en el país se ven diezmadas por este impuesto. Pero yo quería tocar un tema que usted lo dijo al final de las preguntas de Alberto, que era la conflictividad de la región, cómo sacar beneficio, lamentablemente, con las desgracias de los vecinos. Se ve en Colombia todo un desorden a nivel social que ha alterado la paz durante ya 2 meses y una semana. Se ve en Perú gane quien gane, un país dividido, un país totalmente atomizado en determinadas situaciones de índole social y comercial. Cuando en el pasado de este país emigraron empresas hacia los vecinos países, era porque las situaciones aquí no estaban bien. Hoy lo que se ha denominado el fenómeno Lazo termina siendo un incentivo para nuestros vecinos. ¿Ustedes ven de la misma manera este análisis? Sin lugar a dudas, creo que Ecuador está en una posición muy importante, muy interesante a nivel regional, desde el punto de vista en que existe un gobierno que ganó limpiamente las elecciones, existe un gobierno que tiene una visión
muy clara de lo que tiene que ser la responsabilidad económica, el equilibrio fiscal y sobre todo el desarrollo productivo, generando más oportunidades. El presidente Lasso ha señalado que su gobierno es el gobierno del encuentro y eso es algo muy importante, el respeto a la institucionalidad, el respeto a la democracia, a la división de poderes y también esos elementos que son básicos y necesarios para que hayan inversiones. Creo que en este momento entonces lo que hay que hacer es ejecutar. En este momento lo que hay que hacer es tomar una serie de acciones que permitan atraer capitales al Ecuador. Se ha mencionado el tema del impuesto de salida de divisas. Ese es un impuesto que más que la salida de divisas es un impuesto al ingreso de divisas, porque es un desincentivo. Mire usted, nosotros tenemos dólares, al igual que Estados Unidos, que El Salvador, que Panamá. Y si nosotros vemos en Panamá, por ejemplo, cómo el sector financiero ha crecido de una manera tan importante, tan desbordante, que tiene incluso el sector financiero en Panamá el doble del Producto Interno Bruto panameño. Es decir, hay un exceso de dinero en Panamá, lo cual facilita el bajar las tasas de interés. Nosotros creemos que acá en el Ecuador hay que bajar las tasas de interés, pero esto tiene que hacerse en base a la competencia, es decir, en base al ingreso de capitales para que podamos de esa manera tener tasas más competitivas y generar mayores inversiones desde el sector privado. Así es que hay una oportunidad muy importante para el país, pero esta oportunidad obviamente tenemos que ejecutarla y tenemos que llevarla a cabo, por ejemplo, en inversiones, proyectos de inversión, de grandes proyectos de inversión en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector de telecomunicaciones, que atraen cantidad, decenas, por no decir centenas de millones de dólares en inversión. Esos son los sectores que más podrían traer inversiones en este momento que son absolutamente necesarias para el desarrollo del país. Le paso a mi compañera Lucía Jaramillo, que se integra desde este momento a la mesa de diálogo. Lucía, buenos días, lo deja con Pablo Zambrano. Gracias, Ramiro. Muy buenos días a nuestros fieles oyentes y también pues a nuestro invitado. Gracias por esta conversación, empezando la semana sin duda con temas importantes, y yo me quiero referir al tema de la vacunación, y es que la iniciativa de las cámaras de industria justamente busca reunir recursos económicos para financiar la compra de vacunas para el COVID. Incluso pues alistan un fideicomiso para ayudar con esta compra. ¿Cómo va esto? Muy buena su pregunta, Lucía. Este es un tema que lo seguimos trabajando, seguimos incentivando a las empresas a que se unan en esta importante cruzada a favor de la salud de los ecuatorianos. Desde la Federación de Industrias, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, hemos impulsado junto con 105 gremios del país esta iniciativa que tiene como objetivo fundamental facilitar, acelerar, mejorar el proceso de vacunación. Por lo tanto, queremos hacer una invitación a las empresas, a la gente en general, a los ciudadanos para que puedan colaborar en este proyecto que es muy importante y que lo que pretende justamente se denomina Fideicomiso Unidos por Ecuador. Podemos buscarlo justamente en redes sociales, Unidos por Ecuador, con el objetivo de que ustedes puedan ver ahí cuáles son las cuentas bancarias en las cuales se pueden hacer aportes. No solamente se hacen aportes en efectivo, sino también hay empresas que están haciendo aportes, por ejemplo, en especie, en lo que tiene que ver con transporte, con logística. Hay otras empresas también que han ofrecido insumos médicos, porque la idea es nosotros como sector privado demostrar ese compromiso con la comunidad, con el país, y apoyar a las autoridades sanitarias. No nos olvidemos, la vacunación es una responsabilidad del Estado, de las autoridades sanitarias, y lo que nosotros estamos haciendo entonces es trabajando, todas las semanas tenemos reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para apoyar en estas iniciativas y ayudar de una forma efectiva y eficiente en el proceso de vacunación. 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos dialogando con el presidente de la Cámara de Industria y Producción, Pablo Zambrano. El ministro de Trabajo la semana pasada, Pablo, ha mencionado sobre el retorno progresivo ya de las instituciones tanto públicas como privadas. ¿Cómo lo ve el presidente de la Cámara de Industria y Producción este tema, debido a que, pues bueno, no tenemos aún un 100% de la población vacunada, ¿no? Y eso está un poco riesgoso. Mire, nosotros como sector manufacturero, lamentablemente hemos sufrido, digamos, importantes pérdidas a nivel humano de colaboradores que han fallecido, pero también desde el día número 1 implementamos protocolos de bioseguridad que evitaron, gracias a Dios, que las pérdidas sean mayores.
Sin duda, en las empresas, en el sector formal de la economía, la implementación de los protocolos de bioseguridad ha servido para que demos un trabajo continuo y no tengamos un solo día de desabastecimiento en el Ecuador. En ese sentido, vemos interesante la propuesta que hace el ministro de Trabajo para ir ya paulatinamente volviendo a la normalidad, siempre y cuando obviamente tengamos estos protocolos de bioseguridad reforzados y además también siendo muy conscientes de que la mejor forma de prevenir el virus es cuidándonos. ¿Cómo nos cuidamos? Con 2 metros de distancia, sin aglomeraciones, usando la mascarilla y teniendo todos estos protocolos de higiene fundamentales varias veces al día. Pero también el tema de la vacunación que usted menciona, Lucía, es clave. Con preocupación, escuchaba yo la semana anterior que en algunos lugares de Guayaquil no había habido digamos, no había asistido la gente a la vacunación. Había habido un 20%, si cabe el término, de ausentismo en el proceso de vacunación. Hay que hacer un llamado a la población para que se vacune. La mejor vacuna es la que nos pueden poner. No hay marcas aquí, no hay preferencias, es que es fabricada en un lugar o en otro lugar. Para empezar, la gran mayoría de vacunas son fabricadas en China, ¿no? Entonces, no tenemos que tener miedo a una vacuna que es fabricada en un lugar o en otro lugar, porque científicamente están comprobadas su efectividad, su eficacia, y esto lo que va a hacer es evitar que los estragos de la enfermedad sean muy graves. Necesitamos entonces generar conciencia en la población para que se vacune y de esa manera ir retornando paulatinamente a las actividades digamos, normales en nuestros lugares de trabajo. Es que esperamos que este retorno, que sea paulatino, que sea por fases y sobre todo el retorno a las actividades normales, que esté garantizando la seguridad y la salud de los ecuatorianos. Eso es algo fundamental. Alberto. Sí, agradecerle al presidente de la Cámara de Industria y Producción, Pablo Zambrano. Gracias, a que tenga un excelente inicio de semana de labores. Inicio de semana a todos. Un abrazo y a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias. Son las 8:23 minutos y rápidamente en esa misma línea de lo que decía